Muy buenas noches a todos los asistentes. Quiero saludar esta noche especial a nuestros visitantes que vienen de muchas partes del país, ¿no? A Alex Vilca, gran dirigente sindical, miembro del CONFECAP, ¿no? Y gran luchador por la defensa del norte paseño. Un aplauso para él, por favor. El compañero Héctor Córdoba, que es un analista, experto en el campo minero, ha sido autoridad de y por supuesto siempre está presente en este tipo de eventos para orientarnos sobre el tema de la minería. Y también a una colega y amiga querida Jimena Mercado. Creo que hemos comenzado juntos haciendo periodismo, muy interesante. Una experta aurífera, y eso está genial, ¿no? Muy bien. Y por supuesto a la autoridad máxima que tenemos aquí en la carrera de comunicación social, a nuestro director, a Bernardo Bonasterios, que gentilmente va a inaugurar este evento. Un aplauso para él. Ha venido con la barra, muy bien. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a este programa que se ha denominado, en primer lugar, análisis de la situación de los hidrocarburos y minería y extractivismo en Bolivia. Ahora voy a pedir al director de la carrera de comunicación, Bernardo Bonasterios, que nos pueda, ¿no?, hacer la exposición del tema Universidad y conocimiento para defender la vida y los recursos naturales. Por favor, los recibimos con un gran aplauso. Me voy a permitir, he preparado una pequeña exposición que es muy corta, pero que trata de vincular a la Universidad Boliviana frente al desafío energético y la defensa de la vida. Me he llamado así porque considero que nuestros recursos naturales, como ya lo había dicho Mirko, sangre y aire, son nuestra vida y están en un gran peligro. Yo considero que Bolivia hoy, en este momento principalmente, está en una gran encrucijada, ¿no? Al entender que Bolivia es un país rico en recursos naturales, enfrenta un desafío estructural y crucial. Transformar su potencial energético en bienestar sostenible y soberanía efectiva debería ser una tarea de todos. A lo largo de su historia, ha atravesado 3 procesos de nacionalización. Ya los hemos escuchado, pero me gustaría remarcar en ellos porque considero que son importantes. Algunos con un carácter realmente patriótico y otros con otro tipo de intenciones. Sin embargo, estas decisiones no fueron acompañadas de una visión estratégica, de largo plazo, ni de articulación sólida con el conocimiento científico y técnico generado en el país. Aunque Bolivia no posee grandes reservas de petróleo y depende de la importación de derivados como la gasolina y el diésel en este momento, ha logrado posicionarse en el mercado energético latinoamericano gracias a su destacada producción de gas natural en el periodo del 2013-2015, donde su producción llegó a los 735.000 millones de pies cúbicos, de los cuales 622 millones fueron exportados, ubicando a Bolivia como el segundo mayor exportador de gas natural en una América Latina. Este es un dato tomado de una información de Use Energy y del 2015, ¿no? Este posicionamiento no fue producto de un proceso lineal, como les había dicho. Desde mediados de los años 80, Bolivia adoptó una estrategia de liberación económica, promoviendo reformas que facilitaron la inversión privada y extranjera directa en sectores estratégicos como los hidrocarburos. Este modelo se consolidó durante las décadas de 1990 al 2000, bajo la promesa de modernizar el sector y aumentar la producción. Sin embargo, el año 2003, el intento de exportar gas por puertos chilenos provocó una crisis social conocida como la Guerra del Gas, que cuestionó
la legitimidad del modelo privatizador y revivió el debate sobre la soberanía energética. Como respuesta, el año 2006 se promulgó una nueva ley de hidrocarburos y se decretó, entre comillas, la conformación del tercer gran proceso de recuperación estatal. Según Foronda Monasterios, que escribe el 2002, esta medida permitió al Estado retomar el control sobre el gas natural y renegociar contratos con empresas transnacionales. No obstante, el nuevo escenario redujo los incentivos para atraer inversiones extranjeras, lo que afectó negativamente las reservas y el ritmo de producción a mediano plazo. A pesar del discurso de soberanía, el Estado carecía de capacidades técnicas y financieras para sostener por sí solo la industria. Por ello, se optó por un modelo de capacitación con empresas extranjeras que, aunque con menores márgenes de ganancia, continuaron invirtiendo. Este dato lo he tomado de la publicación de Mirko Gas sobre el gas. Las exportaciones de gas natural continúan creciendo hasta alcanzar un punto máximo en 2012, consolidando lo que ha significado la importancia del crecimiento del Producto Interno Bruto y la balanza comercial del país. Ya bien lo ha dicho Mirko, esto ha repercutido en nuestras universidades con una inversión o una distribución de capital a través del IDH. Cuando hablamos de estas tres nacionalizaciones, quiero hacer énfasis en dos que me parecen importantes. La primera nacionalización, la Standard Oil Company, 1937. En este año, bajo el gobierno de David Toro, Bolivia nacionaliza las concesiones del Standard Oil Company debido a irregularidades fiscales y evasión de impuestos. Este hecho marcó el inicio de una conciencia nacional sobre el control de los recursos naturales. Se podría decir el inicio de una generación de conciencia de un pueblo. Se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. La segunda nacionalización, la Gulf Oil Company, en 1969, bajo el gobierno de Alfredo Bando Candia, nacionalizó esta compañía y fue influenciado por el pensamiento de Sergio Almaraz Paz, autor del Petróleo y Política, y por el liderazgo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, entonces ministro de Minerías y Petróleo. Este proceso reafirmó una visión soberana y nacional. La tercera nacionalización, como digo entre comillas, 2006, entre el control estatal y la dependencia estructural, se desarrolló el 1 de mayo del 2006. El gobierno de Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos y ordenó la toma de campos por parte de las Fuerzas Armadas. Se renegociaron contratos incrementando la participación estatal en las ganancias entre un 50 a un 82%. No obstante, no se consolidó un modelo soberano de industrialización y se desarrolló una verdadera soberanía tecnológica. El Estado continuó siendo exportador de materia prima y dependiente del conocimiento externo. El Plan Nacional de Desarrollo 2006 reconoció a los hidrocarburos como un sector estratégico y el Ministerio de Hidrocarburos elaboró la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, que tuvo escasa implementación práctica. La paradoja surge a partir de esa abundancia y una falta de desarrollo. A pesar de los ingresos extraordinarios obtenidos por el gas natural entre el 2006 y el 2013, más de 37 millones de dólares, 37 mil millones de dólares, Bolivia no logró diversificar su economía ni consolidar una independencia energética. Tampoco logró cambiar la matriz energética por energías más amigables con el medio ambiente. No pensó en otros modelos de energía. A partir de eso podemos encontrar algunos beneficios de esta paradoja. Se ha hecho mucha inversión en infraestructura, gran parte de ese dinero ha sido destinado a los bonos sociales y la reducción de
o parcial o mínima de la pobreza. Pero también surgieron otros problemas estructurales, porque Bolivia tenía una alta dependencia del precio internacional, una disminución de reservas y falta de exploración exitosa. Habían impactos socioambientales en territorios indígenas y áreas protegidas, y una ausencia de una política de transición energética. Esto nos lleva a una crisis de este modelo. Según Orgaz, la crisis se manifiesta en la caída de la producción de exportaciones y el precio del gas, lo que afecta directamente a las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. La Fundación Jubileo advierte que Bolivia desaprovechó el auge de precios internacionales sin impulsar una estrategia efectiva de exploración. Hoy es clara la baja en los precios y las limitaciones de reserva hacen muy difícil atraer nuevas inversiones y están afectando tanto a la empresa de hidrocarburos como al ingreso de nuevos actores en este modelo económico. Este escenario evidencia una crisis estructural, no solo coyuntural, que requiere repensar el modelo energético desde una perspectiva soberana, técnica y ambientalmente responsable. Este escenario hace evidencia de una crisis totalmente estructural. El rol de la Universidad Boliviana tiene que estar vinculado con este concepto de soberanía y soberanía energética y construcción de una nueva vida para Bolivia. La OMSA, como institución académica de referencia, ha estado ausente del debate energético en las últimas décadas. Aunque existen esfuerzos aislados, no hay una política institucional consolidada que promueva una participación activa en la definición del modelo energético nacional. Considero que el deber histórico de la universidad es recuperar el legado de Almaraz y Quiroga Santa Cruz, formar profesionales con conciencia crítica y con compromiso nacional, construir capacidades para incluir e influir en políticas públicas nacionales. A partir de eso, se debería replantear una propuesta estratégica. Podríamos trabajar o crear un observatorio universitario de energía y de recursos naturales. Revisar los planes de estudio para incluir sostenibilidad, transición energética y justicia ambiental. Fomentar la investigación en tecnologías limpias y uso estratégico de los recursos naturales. Articularse como un movimiento social con los pueblos indígenas y los gobiernos locales. Para concluir, podríamos decir que la defensa de los recursos naturales no depende únicamente de limitarse a lo simbólico. Debe ser un proyecto científico, ético y político. Bolivia no podrá construir una soberanía energética sin una soberanía del conocimiento. Y esa soberanía del conocimiento tiene que partir de las aulas, tiene que partir de las universidades y tiene que partir principalmente de la Universidad Mayor de San Andrés, que debe liderar un nuevo ciclo de pensamiento nacional que articule la ciencia, la tecnología, la ética y la justicia ambiental. No basta con formar profesionales, se trata de formar ciudadanos críticos, capaces de transformar el país. La Universidad Boliviana debe ser protagonista desde ahora en defender la vida, el territorio y el derecho a decidir colectivamente sobre nuestro destino energético. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar al experto en temas de minería, al compañero Héctor Córdoba Eguibar. Tiene formación en base de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro y maestría en Ciencias Aplicadas y Gestión de Industrias en la Universidad Católica de Lovaina. Maestría en Pedagogía en la Universidad de Sherbrooke y maestría en Sociedad de la Información del Conocimiento y Desarrollo en la Oberta de Cataluña. Fue asesor de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados en temas mineros, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia, viceministro de Desarrollo Productivo y Metalúrgico,
y publica artículos sobre temas mineros, política, medio ambiente y tecnología. Es investigador, consultor en minería y autor de varios libros, ¿no? Y él va a tocar junto con nosotros el tema minería, del caos y la pesadilla, hacer posible la salvación del país. Les recibimos con un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Un agradecimiento a Mirko, a Bernardo, director de la carrera, decano, a los docentes de la carrera de comunicación, a UNSA, a Alex, a Jimena, que están compartiendo este espacio conmigo, y también a todos ustedes que, sacando tiempo al tiempo, están intentando escuchar algunas propuestas, algunos análisis que les permitan fijar una posición respecto a lo que es la explotación de los recursos naturales, particularmente mineros en nuestro país. Debo felicitar a Mirko por el libro y la presentación que ha hecho sobre la, entre comillas, como dicen, nacionalización de los hidrocarburos, la situación en la que nos encontramos actualmente. Yo cambio de rumbo totalmente y me meto al sector minero, otro sector extractivo que de alguna forma es otra vez el sostén de la economía nacional. Lo fue durante muchísimos años y ahora ha vuelto por sus suelos para soportar otra vez nuestra situación. Eso vamos a ver ahora. En la introducción primero, un análisis de la situación actual, la identificación de los problemas por los cuales la minería no es lo que debería ser, qué se podría lograr con la minería y qué debería ocurrir para que eso sea una realidad. Voy a intentar llegar a eso en el breve tiempo que tenemos disponible. Si no logramos, les voy a dar mi dirección después para que así nos chatemos y yo les pueda contar el resto. Vamos adelante. La minería en nuestro país ha sido tradicionalmente el soporte de nuestra economía. Lo citaron los compañeros que han expuesto antes, desde la época de la plata, pasamos a la época del estaño, después hemos entrado a la era del zinc, hemos intentado entrar a la era del litio, nos hemos quedado en la del oro, ahí estamos, navegando entre todos los otros metales, pero sin lograr que esto sea verdaderamente lo que debería ser para la economía nacional. Estamos enriqueciendo a aquellos que nos compran los minerales y a aquellos que los explotan de manera inescrupulosa, y el país no es el que debería aprovechar esto. Mirko lo dijo, el modelo noruego es interesante y de alguna forma nuestra constitución política del Estado lo rescata. Los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano en todo momento. Entonces nadie puede apropiarse del valor de estos recursos naturales. Y en realidad, si hubiera un negocio bien hecho, cuando alguien extrae el mineral, ese mineral debería ser entregado al Estado, el Estado pagar a los que han extraído el mineral por ese esfuerzo que han hecho, por la inversión que han hecho, por la tecnología que han puesto, y el Estado tiene que manejar el valor real de ese recurso. No como está ocurriendo ahora, que el operador extrae el mineral y se lo apropia. Es como si yo tuviera un gran depósito lleno de un montón de cosas y yo sé que ahí adentro tengo 5 cositas bien valiosas y es pesado sacar eso, entonces busco a alguien y le digo, por favor, ayúdame, hermano, sácanos esas cositas que necesito ahí del depósito. El otro hace un esfuerzo, saca y se va con mis cosas. Yo le digo, no, pues tú lo has sacado, es mío. Y así nos ocurre a nosotros ahora. Nuestros minerales se los sacan y se lo llevan como si fuera de ellos, y no es así. Pero así ocurre. Esto de la situación actual, como ven ustedes, cada filita está en azul, eso quiere decir que detrás hay imágenes y hay explicaciones. Simplemente ahora voy a mencionar lo que es cada uno de estos elementos que configuran la situación actual de la minería nacional. ¿Cuáles son los actores productivos de la minería nacional? ¿Saben? Yo sé que hay varios compañeros que saben, ¿no? Tenemos incluso a un compañero exministro de minería aquí, entonces, ¿cómo lo vas a ver? Pero yo digo a
a los que estaban soportando a Bernardo, ¿no? Los que le han aplaudido, todos conocen. ¿Cuáles son los actores? 3 actores: la minería estatal, la minería privada y la cooperativizada, ¿no? Las 3, esos son los 3 actores. ¿Cuál es el más importante de los 3? Depende de qué criterio utilizamos para decir que es importante. El que genera más ingresos, la empresa privada, desde el año pasado, porque antes era, hasta 2 años, el 2022, la cooperativa. Pero ahora la empresa privada, el 2023, 2024, ha recuperado su lugar. En segundo lugar, económicamente hablando, la cooperativa, y en tercer lugar, la empresa del Estado, que debería ser la protagonista. ¿Por qué debería ser la protagonista? Vamos a ver después. Ahora vamos a seguir diciendo. El aporte económico al Estado viene por la comercialización de los minerales. Hemos llegado a vender casi 7.000 millones de dólares de minerales. Es harta plata, pero no toda esa plata entra al Estado. Vamos a verlo después. Somos el principal sector de exportación del país, que más plata trae a Bolivia. Y, sin embargo, tenemos algunas dificultades para que esa plata rinda como rendía el gas en su momento. Es un sector que normalmente no debería generar empleos porque se utiliza mucha tecnología, sobre todo la minería moderna, pero en Bolivia no es así. Tenemos casi 150.000 personas legalmente registradas en el sector minero, que sobre todo están en el subsector cooperativo. Estamos hablando de 135.000 personas que trabajan como socios de las cooperativas, y entre la minería privada y la minería estatal, otras 15.000 personas. Pero sabemos también que las cooperativas ilegalmente contratan a un montón de gente en nivel casi de esclavitud. Estamos hablando de cerca de 200.000 personas que se desenvuelven dentro del sector minero. Entonces, es un sector que genera empleos. Las inversiones son mínimas. Somos uno de los países mineros más importantes, pero que somos muy poco atractivos para la inversión internacional. El año pasado solo 129 millones de dólares se han invertido en Bolivia. Eso es nada. En otros países, 4.000, 5.000, 10.000, 40.000 millones de dólares por año para actividades mineras. En exportaciones. Exportamos principalmente 5 metales: el oro, la plata, el estaño, el zinc y el plomo. También exportamos otros metales como... ¿Qué otros metales exportamos? Antimonio, bismuto. Antimonio, bismuto, wolfram, ¿no? Nada más. Hierro también, un poco de manganeso. Litio quisiéramos exportar, ¿no? Y también otros más chiquititos exportamos. La comercialización es el peor, es terrible para el país. Exportar mineral sin procesarlo. Ustedes saben que de la tierra sacamos el mineral, y ese mineral hay que procesarlo para extraer el metal. Y el metal es la base prácticamente de la vida humana en este momento. Todo tiene metales: sus celulares, sus lentes, sus zapatos, sus carros, sus llantas, sus cubiertos. Todo tiene metales. Todo tiene metales. Los focos, ese proyector, la pantalla inicial, este micrófono, todo tiene metales. Esos metales salen de los minerales. Esos minerales sacados directamente de la tierra, limpiados un poquito, cuando se los comercializan, nos perjudican, porque los compradores nos descuentan lo que va a costar la fundición. Nos descuentan por todos los acompañantes porque dicen que les perjudican. No nos pagan el valor íntegro porque dicen que ellos su tecnología no les da para recuperar todo. Y así que perdemos y transferimos nuestra riqueza al extranjero, pero de manera brutal, con la comercialización. El impacto ambiental es algo terrible en nuestro país. Ir al norte de La Paz, ver la destrucción de la selva, destrucción de los ríos, desaparición de comunidades, es el pan de cada día. Es algo que en un país que se precia de respetar los derechos de la naturaleza, de la madre tierra,
Pues no debería ocurrir, pero ocurre. Y cada día peor. Hay áreas protegidas que han sido declaradas así, protegidas para evitar que ingrese la minería sobre todo, y ahí se están metiendo los mineros, en muchos casos con aval del propio Estado. El impacto social. Donde entra la minería, todo se transforma para mal. Desaparece la cultura, los sistemas de vida, se transforma la forma de ver las cosas de la gente. Ya la ambición es distinta, sobre todo cuando hay explotación aurífera. Ya no se respetan ni los valores básicos de las relaciones humanas. Es terrible el impacto social de la actividad minera. El efecto multiplicador que debería generar una actividad de alta inversión es casi nulo. Cuando nos quedamos en los primeros eslabones de la cadena de valor del sector minero, extraer el mineral, limpiarlo un poco y después venderlo, no avanzar hacia la obtención del metal, el procesamiento del metal, la obtención de productos terminados. Cuando no avanzamos ahí, nos quedamos en los primeros eslabones, el efecto multiplicador es casi nulo. Si vemos solamente en el tema de insumos, el 72% del valor de los insumos se importa. Solo 28% proviene de fuentes locales. Y ese 28% son casi todos servicios, comunicación, transporte, etc. Entonces, el efecto multiplicador de la minería es casi nulo en los pueblos donde se lleva a cabo una minería de verdad. Donde hay minería medio artesanal todavía hay un impacto mayor por el movimiento económico local que se genera, pero no es de la magnitud que debería ser. La gobernanza en el sector minero es terrible. En el sector minero hay un subsector, el sector cooperativo, que es capaz de subir a La Paz y decir, yo quiero pagar 4,5% de impuestos, nada más. Eso quiero. Y el gobierno le acepta. ¿Qué sector económico del país puede venir a La Paz, meter dinamita por aquí y por allá y presionar al gobierno para decir, yo quiero pagar este impuesto? A todos nos fajan lo que se les ocurre a los del sistema de impuestos nacionales. Nos están sacudiendo permanentemente a todos los legales, continuamente. Si te has equivocado en una factura, estás perdido para siempre. En cambio, a estos compañeros se les autoriza a definir el impuesto que quieren pagar y no pagan lo que deberían. La gobernanza en el sector minero se ha perdido. El gobierno ha perdido el control total del sector minero. Los mineros hacen lo que quieren, particularmente el subsector cooperativo. Y dentro de las mismas cooperativas, las peleas que hay. Hay cooperativas que se consideraban buenas, donde el 20% de los socios es supermillonario, un 40% más o menos, y el resto es esclavo de los otros. Así ocurre dentro de las cooperativas. El principio cooperativo se ha perdido y ya no hay eso que debería ser la solidaridad y demás. Desapareció. El marco normativo boliviano es bien complicado. Tenemos un montón de leyes, decretos y reglamentos para la minería. Hay que simplificar eso, está medio complicado. La ley 535 tiene errores graves internos que incluso contradicen la Constitución Política del Estado, como lo vamos a ver en un instante. Y la política minera plasmada en la Constitución Política del Estado tiene varios elementos muy ricos. Por ejemplo, desaparece lo que es la concesión, donde se concedía el derecho propietario, el derecho real al minero, por un derecho de uso y aprovechamiento. Se habla de la consulta previa, se habla de las áreas protegidas, se habla de la industrialización que debería ocurrir a partir de la explotación de los minerales. Toda esa política minera no se la plasma en una realidad a partir de las medidas y las decisiones que se toman en el gobierno. El segundo, elusión y evasión de obligaciones. Las cooperativas deberían pagar un impuesto a las utilidades del 25%. Pero no pagan. La ley de minería, la ley 3787 primero y la de minería después, les ha autorizado a liberarse del impuesto adicional que pagan todos los mineros por los precios altos de los minerales. En realidad, los mineros deberían pagar un impuesto a las utilidades del 37,5%.
Las cooperativas 25%, pero no pagan. Las auríferas deberían pagar una regalía del 7%, pagan 2%. En realidad 1,5%, unas, 2,5% otras, y en promedio 2%. Cuando el oro debería pagar la regalía más alta que hay, porque es el mineral que se explota con mayor facilidad y a menor costo. Pero no es así. Hay una ilusión y evasión de obligaciones tributarias. La contaminación ambiental, la ilegalidad, grandes actividades que se llevan a cabo, sobre todo en el norte de La Paz, son ilegales. Muchas se hacen sin tener los contratos, se hacen sin tener licencia ambiental, se contratan personal cuando está prohibido contratarlo, se asocian con capitales privados cuando está prohibido asociarse, están lavando capital mal habido dentro y fuera del país en organizaciones casi clandestinas para explotar nuestros recursos naturales. La ilegalidad está presente en casi todo momento. Hay una violación de la Constitución Política del Estado desde la misma ley de minería, en varios aspectos. Veamos un hito, el de la consulta previa. La Constitución Política del Estado dice hay que consultar a todas las poblaciones que van a ser afectadas por la operación minera. La ley de minería no agarra eso y dice solamente a los pueblos indígenas originarios. ¿Por qué agarra eso? Porque el convenio 169 que hemos firmado dice que los pueblos originarios indígenas no tienen derecho a veto. En cambio, los otros sí. Y la Constitución era amplia, decía para todas las comunidades afectadas, no solamente los pueblos indígenas originarios. Con eso hubieran tenido el derecho a veto todos aquellos que veían sus intereses afectados por la actividad minera. Pero no, en la ley se viola ese aspecto de la Constitución Política del Estado. La sostenibilidad de la minería depende de las inversiones que se hagan en exploración. No hay inversiones en exploración en el país desde hace tiempo. Solo una empresa ha venido a invertir en exploración. Y el Estado invierte cada año no más de 20 millones de dólares por la obligación que tiene de transformar las regalías mineras en una parte en exploración. Pero es una cantidad ínfima. Otros países están invirtiendo miles de millones de dólares en explorar sus territorios para aprovechar mejor las coyunturas que estamos viviendo. Hay unos cuadritos. Este dice la atractividad, diríamos así, de Bolivia para captar inversiones privadas. Este es un estudio que hace una organización internacional, Fraser Institute, y cada año saca estos resultados y a nosotros, miren, nos pone en el penúltimo lugar. Solamente la provincia de La Rioja, en la Argentina, es menos atractiva que nosotros para atraer inversiones. Vamos adelante. Principales factores que afectan la competitividad del sector minero. Se ha hecho una encuesta en gente ligada al sector minero, este instituto lo hace, y dicen el factor más importante que afecta a la competitividad del sector minero para atraer inversiones, los conflictos sociales. Después está la estabilidad política, la presencia del Estado como actor, la infraestructura, los procedimientos administrativos, el régimen tributario. El régimen tributario no es tan grave. Mucha gente, sobre todo en la empresa privada, dice los impuestos y regalías en Bolivia son muy altos. No es el factor más importante para atraer inversiones. No es que nos bajemos los pantalones bajando nuestros impuestos y regalías y van a llegar las inversiones. Hay otros factores que hay que considerar antes. Eso es fundamental aquí. Sí. Aquí está, he traído un cuadrito, lo pueden ver, lo voy a pasar rapidito, pero sáquense una fotito si quieren, de los impuestos y regalías que se pagan en otros países. ¿No? Y nuestro... está bonito, entra todito. Somos un país que cobra más impuestos altos, no somos el que cobra más, es altito nomás, pero las empresas se llevan también su buena parte. Y cuando no pagas ni impuestos ni regalías correctas con las cooperativas, esto del cuadro no sirve, pues, a ver, dale, vamos, ya. ¿Cuáles son nuestras fortalezas para enfrentarnos, para aprovechar esta coyuntura? Tenemos una tradición minera brutal. Hay una gran variedad de metales en el territorio boliviano, por todo lado. Bajos costos de operación, se paga mal al trabajador. 3 actores productivos. Esas son nuestras fortalezas. Veamos rapidito la siguiente y vamos a acabar. ¿Qué oportunidades tenemos ahora? Primero, hay una gran demanda de metales que hay en Bolivia. Las cotizaciones están muy elevadas. La transición energética que utiliza varios metales que tenemos en el país. La electromovilidad, que utiliza
metales nuestros para fabricar los motores y los vehículos eléctricos. También es una oportunidad que estemos en el primer eslabón de la cadena de valor. Podemos subir. Hay varias oportunidades, ¿no? Este, que es un gran problema, es también una gran oportunidad. Estar tan mal quiere decir que cualquier cosa que hagamos nos va a mejorar. Pues, ¿no ve? Vamos, adelante. Pero también hay amenazas. El litio, por ejemplo, que es una esperanza, ya hay sustitutos para el litio, ¿no? Y el precio del litio, que en noviembre del 2022 estaba cerca de los $90.000 la tonelada, hoy día está en menos de 8.000, ¿no? Y ya no vale el negocio del litio. Con los sustitutos y la baja cotización, hemos perdido ya la oportunidad. Incremento de la oferta. Cada vez hay más gente que se pone a producir litio, por ejemplo. En 2020 había 10 operaciones. En 2023, 300 operaciones. Ahora, cuando han caído los precios, han empezado a cerrarse algunas, otras se han mantenido, pero el precio está por los suelos. La geopolítica. Cuando el gobierno de Estados Unidos había decidido que para el 2035 la mitad de sus vehículos debían ser eléctricos, y el nuevo presidente anula esa medida, ha arruinado todo el negocio del litio. Y ahora siguen nomás los vehículos como siempre. Después, las determinaciones políticas, las potencias, las condiciones más favorables que las nuestras que hay en otros países, la percepción negativa de posibles inversores sobre nuestra realidad, nos muestran que estamos frente a una situación de amenazas serias, que si no tomamos medidas urgentes, la minería no va a ser lo que estamos esperando. Tenemos que lograr que la minería aporte lo que debe aportar. No tenemos que perder nuestro patrimonio en la comercialización de minerales como minerales brutos. Hay que procesarlos, hay que obtenerlo metálico. La revolución del 52 tenía como una de las consignas la fundición del estaño y más tarde la fundición de todos los metales. Ahora, claro, ya la fundición ha sido sustituida por la hidrometalurgia, pero hay que hacerlo, porque de otra manera estamos transfiriendo nuestra riqueza al extranjero. Sin embargo, hay intereses dentro del país que se oponen a estas medidas, porque están ligados a intereses extranjeros que ganan fortunas con nuestra comercialización. Cada año, por la cantidad de zinc que vendemos, estamos perdiendo casi $1.500 millones. Si instaláramos plantas para procesar ese zinc y recuperáramos ese valor, sería otra cosa. Hemos vendido el año 2022 más de $3.000 millones. ¿Cuánto ha recaudado el Estado? 60. ¿Cómo puede ser eso? Hay que cambiar toda esa visión de la explotación aurífera para que el Estado sea el que aproveche y no unos cuantos inescrupulosos que se lleven la riqueza nacional. Y así hay varios elementos que deben ser reestructurados, modificados. Hay que aprovechar que hay elecciones pronto para plantear a los candidatos todas estas cuestiones y que se tomen medidas serias para hacer de la minería lo que debería ser. La minería se ha ido al tacho. Estamos mal en minería. Pese a eso, soportamos la economía nacional. Pero deberíamos hacerlo bien, porque el soporte es frágil. El soporte podría ser realmente importante y fundamental para salir adelante. Bueno, yo aquí me detengo porque si no me voy a acaparar toda la noche yo solito nomás y hay otros compañeros que van a hablar. Muchas gracias. Muy bien, como verán es un tema realmente apasionante. Alguna vez conversando con expertos como aquí, como el doctor Justo Zapata, decía que seguiremos siendo mineros por los próximos 200 años, ¿no? Recientemente se descubrió que hay un volcán en Potosí que se llama el Uturuncu, y los científicos de Estados Unidos y de Inglaterra descubrieron que tiene actividad sísmica, que podría ser un volcán zombie, ¿no? Que todavía podría tener algún tipo de erupción. Y uno de estos científicos decía, esta es una señal positiva, ¿por qué? Porque está expulsando minerales. Y él decía, ¿cuál es el mineral que más probabilidades tiene de expulsar de ahí, de ese volcán que está en el Potosí, en la zona más pobre de Bolivia? Cobre. Y el cobre es uno de los elementos esenciales para esta nueva economía de transición energética. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta para el futuro nuestro y de nuestros hijos y de toda nuestra descendencia. Ahora quiero presentar al compañero Alex Vilca, quien es ha sido dirigente de CONYATAP, es indígena Uchuquiamona, magíster en gestión turística, cofundador de Madrid Jungle Eco Lounge,
defensor de los derechos indígenas y de la naturaleza y vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, CONTIOCAP. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer sobre todo a la carrera de comunicación, al investigador y docente Mirko. Creo que están docentes de esa carrera, también estudiantes, me imagino, de otras carreras. Hay algunos medios de comunicación que considero es muy importante puedan reproducir lo que se está analizando, lo que se está reflexionando y diciendo en esta cátedra. Agradecer también a Héctor, a Jimena, que hemos tenido la oportunidad de compartir muchas veces la testera para hablar sobre estos temas que son trascendentales y que deberían llamarnos la atención poderosamente a toda la comunidad universitaria, pero también al pueblo boliviano en su conjunto. La CONTIOCAP, que es esta Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, nació el 2 de diciembre de 2018 en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, a convocatoria justamente de los hermanos campesinos que resisten a uno de los extractivismos, que es el tema hidrocarburífero. Los días 5, 6 y 7 de junio, en ocasión también a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos reunimos en Rurrenabaque por 3 días básicamente, y producto de esa reunión donde estuvieron representantes de más de 40 resistencias de todo el territorio nacional, más de 100 personas, sacamos un documento que nuestra intención es que este documento sea conocido por la sociedad boliviana, pero sobre todo por quienes están en contienda electoral. Entonces voy a intentar hacer un relato lo más sucinto posible de lo que hemos estado abordando en ese encuentro. Vamos a hablar del extractivismo y pueblos indígenas en Bolivia, de las luchas y resistencias a las propuestas de solución. Si me permiten. Luego de haber analizado la situación que enfrentamos en nuestros territorios y en nuestras comunidades a nivel nacional, de constante acoso y violencia, de las múltiples formas de despojo que estamos sufriendo en nuestros territorios, de la pérdida de nuestros medios de vida, como es el agua, los bosques, la amenaza de extinción a nuestra propia existencia, si nos permite la siguiente. Luego de constatar además la permanente agresión a la cohesión social de nuestros pueblos por medio de la división organizacional en nuestras comunidades, incluso la división no solo es a nivel de comunidades de pueblos, sino también familiar, para favorecer intereses de grandes capitales del sector de hidrocarburos, el sector agronegocios, sector minero. Eso pasa en tierras altas, en tierras bajas, y ahora con mayor violencia de la minería de oro que contamina con mercurio, es decir, con metales pesados en nuestros ríos, nuestras comunidades en la Amazonía. Siguiente, por favor. Nos damos cuenta cómo nos vienen engañando con propuestas y falsas soluciones. Frente a las políticas de economía basadas en el extractivismo minero, hidrocarburífero, que son los más quizás resaltantes, no los únicos, usando narrativas falsas, denominando, por ejemplo, con nuevos términos a estas viejas prácticas del extractivismo, por ejemplo, como exploraciones no convencionales, para referirse a la extracción de los hidrocarburos o del gas que tiene esta denominación de fracking, ¿no? Que se intenta hacer sobre todo en el sur de nuestro país. Nos hablan de la transición energética o de energías limpias, pero ¿qué es eso? Grandes centrales hidroeléctricas como el Chepete, como el Bala, como Cachuela Esperanza, como el complejo hidroeléctrico Rositas, que sin duda va a empeorar esta situación, ¿no? Nos hablan de los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles? Agronegocio. Son los monocultivos de soya. Ahora nos están hablando en el norte de La Paz de palma africana o palma aceitera. Nos dicen que se va a dar cabida a la biotecnología, es decir, a los transgénicos. Se habla de la minería responsable, se habla de la minería verde, de la minería alternativa.
cuando ninguna de las minerías es responsable con la naturaleza y con nosotros los humanos. Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda. Se habla de seguridad climática o prosperidad. ¿Prosperidad para quién? Cuando nuestro país está cada vez en una situación de mayor desventaja. Bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Un negocio que sigue alentando el extractivismo, ¿no? Que se nos los vende de una manera diferente. Entonces, esa situación es algo que nos ha tenido durante estos 3 días, si me permiten la siguiente lámina, viendo qué se puede hacer. Finalmente, nuestros gobernantes y los que se están disputando el poder son parte de ese sistema de opresión y de sometimiento a nuestros pueblos y del pueblo boliviano en su conjunto para sostener, ¿no?, la riqueza de los grandes capitales nacionales y sobre todo transnacionales. Para ellos mantenerse en el poder y beneficiar a su entorno y base política, mientras el pueblo humilde nos mantiene en la pobreza. Entonces, seguimos, por favor. Ante ello, y por la férrea defensa de la vida de nuestros territorios y los pueblos indígenas y de nuestros hermanos pueblos no contactados, en Bolivia hay pueblos no contactados, la vida de las poblaciones urbanas y todas las formas de vida que formamos parte del Estado plurinacional, en contexto de las elecciones nacionales que se van a celebrar, ojalá el 17 de agosto de 2025, emitimos un documento, una resolución para el debate de la sociedad civil boliviana y de los pueblos indígenas sobre los problemas reales que nos preocupan al pueblo, que tiene que preocuparnos al pueblo boliviano, y exigir a los futuros gobernantes que sus planes de gobierno presten atención a las necesidades de soluciones básicas que necesita el pueblo boliviano, en especial nuestros pueblos indígenas. Entonces esto, adelante por favor. En el tema, por ejemplo, de la situación política del país, solo voy a dar lectura a algunos y este documento espero se pueda compartir en extenso con todos ustedes. Por ejemplo, el sistema político, desde la República hasta llegar al Estado plurinacional, muy pronto a celebrar el bicentenario, sigue siendo el mismo sistema de cuoteo de poder y de asalto al erario público, con total falta de transparencia y corrupción. Y la población boliviana sigue esperando un verdadero cambio, pero los candidatos actuales no hablan de los graves problemas que tiene el país, y peor aún, de aquellos problemas que estamos sufriendo los pueblos indígenas, considerados olvidados y excluidos por los gobiernos de turno y ahora por los posibles gobiernos que asumirán en la gestión 2026. Ese es solo uno de los puntos. Si queremos seguir ahondando qué es lo que pasa en la situación política del país, vamos a ver que los candidatos a la presidencia y a otros cargos que proponen, ¿no? Proponen algunos cambiar la constitución política del Estado, pero en esa propuesta de cambio, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos analizado? Esto para los pueblos indígenas representaría un gran retroceso en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y nos genera temor, además de que seamos excluidos de la protección constitucional. Y significaría la pérdida de derechos ganados a costa de marchas y sacrificios como el derecho a la propiedad colectiva de nuestros territorios. Ahora, gran parte de los candidatos están hablando de que se va a hacer énfasis en la propiedad individual. ¿Qué significa eso? Que los territorios colectivos van a estar en la mira de que serán entregados a propiedades colectivas. Se está hablando de convertir la propiedad, la pequeña propiedad en mediana o en grande. Entonces, creo que hay muchos temas que se tienen que analizar. Si podemos ir pasando y abocarnos, si me permite, hasta llegar solo en la situación a las propuestas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos pensado como propuestas en el ámbito político? Que los actuales y los futuros gobernantes escuchen, consulten, informen
y atiendan las reales necesidades y demandas del pueblo boliviano. Y no solo nos usen para darles el voto, sino para, entre todos, construir una Bolivia sin exclusión. Otro punto que hemos resuelto como propuesta en el ámbito político tiene que ver con la representatividad de manera directa por parte de los pueblos indígenas para cumplir con esa plurinacionalidad en todos los niveles del sistema político. Eso no ocurre. La representación indígena ha sido cooptada por los partidos políticos y las agrupaciones políticas. No hay una representación genuina en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las representaciones departamentales, en los municipios. Prácticamente los pueblos indígenas hemos desaparecido del mapa político. Hay indígenas, pero que representan no a los pueblos indígenas, representan al partido político o a la agrupación política. Otro punto es mejorar la vida de los pueblos indígenas en salud. La salud tiene que ser un tema prioritario, la educación, la comunicación, la energía eléctrica, entre otros, no pueden ser temas a transar, ¿no? Por nuestros territorios. Entonces, muchas veces los que tienen el poder político, económico, lo que hacen es chantajear a los pueblos indígenas para obtener respaldos, firmas y entrar a esos espacios y extraer los recursos que están en nuestros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la situación económica del país, uno de los puntos que hemos señalado, y esto creo que corrobora con todo lo que ya se ha dicho al principio, el modelo económico desde la República y llegando al Estado plurinacional siempre ha sido de base extractivista, de extracción de los recursos naturales, quizás como la manera más fácil de generar recursos económicos, pero con altos costos de destrucción de los medios de vida saludables de la sociedad, ¿no? Además, profundizando con la falta de transparencia y corrupción. Y la población boliviana lo que está haciendo es esperar un cambio, pero pese a ello, los candidatos no hablan de los graves problemas medioambientales que ocasiona el extractivismo, ni menos toman en cuenta a los pueblos indígenas, quienes nos consideramos olvidados por los gobiernos, como decía antes, y por los posibles gobernantes que asumirán en la gestión 2016. Si seguimos avanzando, vamos a la siguiente. Vamos a ir viendo, ahí tenemos más puntos que hemos ido abordando. Por ejemplo, en el tema de la situación económica, que es otro tema crítico que estamos atravesando, debido a que todos los productos prácticamente de la canasta familiar han duplicado su precio. En algunos casos incluso hasta han llegado a triplicar su precio. Esa situación nos está llevando a los pueblos indígenas a una mayor crisis, porque ahora no solo tenemos que encargarnos ya de la defensa o la protección de nuestro territorio, ¿no? Sino que tenemos que también preocuparnos de cómo vamos a conseguir los alimentos para nuestra subsistencia, para nuestras familias. Entonces, la situación se hace más compleja, porque ante una situación de crisis, de empobrecimiento, queda casi expedita nuestros espacios, nuestros territorios. Si la amenaza es de mayor extractivismo, entonces la situación puede ir agravándose mucho más, ¿no? Sigamos, por favor. El medio ambiente se deteriora por el modelo económico extractivista, ¿no? Que es el que explota la tierra y el subsuelo de manera brutal, con expansión de la frontera agrícola, decían los monocultivos, la ganadería intensiva, la exploración hidrocarburífera, la minería, que está utilizando prácticamente los incendios forestales para abaratar sus costos. O sea, los incendios forestales no son casuales. Los incendios forestales son provocados en nuestro país porque precisamente se están dando allá donde hay grandes intereses económicos. Pueden ser de los agronegociantes, pueden ser de los intereses mineros o hidrocarburíferos. O sea, increíblemente Tariquía ha sufrido incendios y allá es donde prácticamente han penetrado las empresas petroleras. Entonces, creo que eso también tenemos que estar conscientes. Mediante leyes
y decretos que se aprueban a espaldas del pueblo boliviano se vienen legalizando. Por ejemplo, estos desmontes y quemas a gran escala, ¿no? Donde estamos perdiendo bosques primarios, pastizales, sabanas, y afectando a una enorme diversidad biológica. Estamos perdiendo humedales, cuerpos de agua, y creo que todo eso ya es visible, ¿no? El caso del lago Popó en Oruro, Laguna Concepción en Santa Cruz, prácticamente aquí el nevado de Chacaltaya ha desaparecido. ¿Y cuántos otros nevados más se van a ir perdiendo esa capacidad, digamos, de mantener nieve durante todo el año? Entonces, estos son problemas enormes. Por ejemplo, ante la crisis energética se proponen soluciones falsas, decíamos, como la construcción de mega hidroeléctricas que destruyen territorios, van a destruir áreas protegidas y todas formas de vida que se encuentran, sobre todo si hablamos de sitios tropicales. Entonces tenemos que hacer un balance si realmente estas grandes centrales hidroeléctricas como Chapetebala, Cachuela Esperanza, el complejo hidroeléctrico Rositas son una solución para nuestro país, ¿no? O esto nos va a llevar a una mayor situación de crisis ambiental, de crisis climática que ya estamos sufriendo. Si podemos ir quizás un poco a la parte de las propuestas que hemos analizado más adelante. En el tema ambiental, que consideramos que es un tema bastante álgido, por ejemplo, una de las propuestas es que tenemos que ver la mayor prevención posible para evitar estos incendios forestales. Desde la sociedad civil se ha pedido que se deroguen estas normas o estas leyes incendiarias, pero prácticamente no hemos logrado que eso ocurra. En los últimos gobiernos, desde Evo Morales, Yanine Áñez, pasando al actual gobierno de Luis Arce, prácticamente ninguna de esas normas incendiarias han sido anuladas. Se propone un cumplimiento estricto de la normativa nacional departamental en materia medioambiental, con inspecciones periódicas, quizás como una posible solución, o el cumplimiento de los planes de vida que en algunos casos los propios territorios han elaborado, ¿no? Y que estos no tengan una interferencia política, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas que hemos ido viendo. En realidad vimos la situación política del país, hemos analizado la situación económica del país, hemos visto el tema ambiental, pero hemos abordado también un poco el tema de la justicia indígena originaria campesina, como pueden ver en el documento, y al final del documento hablamos de tierra-territorio, otro aspecto también bastante álgido, delicado. Prácticamente el derecho territorial en el caso de los pueblos indígenas ha sido uno de los derechos más vulnerados, más violentados. De hecho, el caso de los hermanos chimanes del sector Yacuma, donde el tribunal prácticamente combina a que se restituyan sus derechos a estos hermanos chimanes, no se está cumpliendo. Contrariamente, después de esa sentencia, la violencia en el territorio que han dominado ancestralmente estos hermanos se ha acrecentado. Entonces, y eso hemos observado en los últimos años, que muchas acciones legales que se han dado a favor del medio ambiente o de los pueblos indígenas no se vienen cumpliendo. Entonces creo que hay una tarea bastante grande, ¿no?, para la sociedad civil en su conjunto, y los pueblos indígenas estamos haciendo esos esfuerzos de que estos temas sean visibilizados y que los candidatos, ¿no?, que están en pugna electoral tomen en cuenta el pedido y las sugerencias que están saliendo desde la sociedad civil. Entonces ese es nuestro desafío. Mañana vamos a estar justamente en la Plaza Murillo para dar una pequeña conferencia de prensa. Nuestra inquietud es que este documento en extenso llegue a los medios de comunicación, que llegue a oídos y a manos de los candidatos, de los políticos, y que ojalá
puedan considerar algunos de estos puntos que hemos ido recogiendo en este último evento que tuvimos en Rurrenabaque y que se resume en este documento que intenté tratar de compartírselos. Así que les agradezco muchísimo. Espero que desde la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no?, desde la carrera de comunicación, podamos también hacer esfuerzos de que este esfuerzo que han hecho las comunidades indígenas, los pueblos indígenas en lucha, en resistencia, pueda trascender y llegar un poco más allá, ¿no? Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Y ahora vamos a invitar a la compañera y colega Jimena Mercado, quien ha destacado en este último tiempo por sus investigaciones y sus libros con respecto a la explotación aurífera en el norte de La Paz. Nuestro departamento es un departamento aurífera. Creo que cerca del 90% del oro que sale de Bolivia se hace en el departamento de La Paz, pero aquí vivimos en escasez de recursos, de dinero, de plata, no hay hidrocarburos, no hay minería como en otros departamentos, pero el tema del oro está siendo un tema muy candente y hoy con la crisis económica, el dólar mundial, con la guerra, el oro ha llegado a los $3.300 la onza. El año pasado estaba en 1.800, 1.300 y desde hace 50 años no deja de crecer el precio del oro, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que hacemos como paseños y como bolivianos sobre el tema del oro, y aquí Jimena seguramente nos va a dar muchas luces sobre este tema. Por favor. Realmente estoy agradecidísima por la invitación, Mirko. Primero a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha sido una de las instancias académicas que confío desde el principio cuando en 2018 saqué un bombazo de reportaje con las dragas chinas y fue así un espacio también de un conversatorio acá en la Cátedra Libre para hablar sobre ese tema, ¿no? Las dragas chinas, los cantones colombianos en el norte de La Paz. Y bueno, por la carrera de comunicación muy agradecida por este espacio. Yo voy a hablarles desde la experiencia, del trabajo que he hecho de campo ya varios años. Entonces, si podemos pasar, voy a hablar sobre esta expansión de la frontera extractivista, pero también de la mano de la vulneración de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, hasta llegar a la criminalización de defensoras y defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de sus territorios. Tengo que mencionar que el 2018, para mi carrera periodística, fue un punto de inflexión porque viajé a Arcopongo. Me acuerdo que un comunario insistía, yo entonces trabajaba en la agencia de noticias Fides, y él insistía en que viajemos a Arcopongo, un cantón en la provincia Inquisibi, ¿no? Y decía, bueno, pues allá los mineros ilegales tomaron 50 cuadrículas que son de propiedad de Comibol y están explotando de manera ilegal. Entonces, claro, no me contó toda la historia, yo no sabía que había grupos armados hasta que tuve que verlos frente a frente, ¿no? Y Arcopongo, para llegar a Arcopongo y tener una idea, hay que pasar por el municipio de La Asunta, un municipio cocalero, ¿no? Entonces llegamos una comitiva pequeña, me acuerdo, un senador, su chofer, un asistente, un periodista freelance, y en la camioneta de atrás venían los comunarios que exigían derechos preferentes mineros en esta zona ya tomada por los ilegales. Hemos tenido que escapar del lugar de retro, porque además eran caminos accidentados, no había ni dónde girar. Eso hubiese terminado tal vez en una tragedia, podemos pasar, pero ¿qué se encontró ahí? No solamente grupos armados irregulares, el río Chaqueti ya está desviado, desmonte, deforestación, ingente cantidad de turriles de combustible, mercurio, maquinaria pesada. Pasemos, por favor. ¿Qué se halló entonces de que esta actividad era ilegal?
de cuando en cuando esto explotaba en conflicto y enfrentamiento con muertos. De hecho, una semana después de esa visita al Copongo, yo recibí una llamada al teléfono al celular de un número desconocido y una mujer me preguntaba si iba a entrar al Copongo. Yo le decía, ¿quién es usted? Yo no voy a entrar al Copongo, estoy en la ciudad. Y me cortó. Y a las horas hubo un enfrentamiento armado con un muerto, como un comunario muerto y varios heridos, ¿no? Entonces, desde el Estado se reconoció que esa actividad era ilegal. Lo más insultante, indignante, yo digo, en ese momento es de que yo lo busqué al ex ministro de Minería, César Navarro, y le pregunté por qué se estaba permitiendo desde el gobierno que haya esta actividad minera ilegal, donde además se generaba violencia, grupos armados irregulares y demás. Si además, entre otras cosas, me dejaban regalías, ¿no?, para el departamento. Y lo que él respondió entonces es de que dejan regalías, de que si bien es una minería ilegal, en el camino se va formalizando y luego se exporta ese oro. Pasemos, por favor. Entonces, bajo esa lógica, imagínense, y decía además, estos compañeros ya van a ir formalizándose, van a ir regularizándose, y hay un decreto supremo, ni siquiera decreto supremo, es una resolución administrativa del Ministerio de Minería y Metalurgia que da curso a esa formalización, entre comillas, es decir, un certificado de formalización para no decir que es ilegal la minería, y con esos certificados que van renovando cada 6 meses, los mineros ilegales están explotando sin parar, sin ningún tipo de regulación a su trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación, bueno, ese trabajo de campo en Arcopongo, decidí ingresar al río Caca. Eso es una zona tradicional minera, para quienes conocen Caranavi, Huanay, Teoponte, Mayaya, etcétera, ¿no? Y tomé esa ruta junto con un indígena leco. Viajamos tramos en moto, otros tramos en estos trufis que no tienen placa, y navegamos desde Teoponte hasta Rurrenabaque. ¿Qué encontramos, por favor? Este fue el reportaje que salió en la agencia de noticias Fides, y a través de este reportaje de Belén, primero la presencia de estos capitales extranjeros, de las dragas chinas, planchones colombianos que prácticamente se apropiaron del río Caca. No había consulta de por medio, nunca hubo consulta previa, libre e informada. La gente no sabía cómo reclamar, y cuando reclamaban, los mineros que habían hecho sociedades ilegales con los capitales extranjeros decían ser titulares de los derechos mineros, pero que en los hechos se los estaban cediendo a los extranjeros para que vayan a operar con tecnología que nunca antes había visto en Bolivia. Pasemos, por favor. Entonces yo contabilicé 12 dragones, ¿no? Dragón 1, dragón 2, etc. Y habían como unos 2 planchones. Planchones son como una especie de barcos enormes que ya llevan varias maquinarias encima, ¿no? Y por lo general estos dragones operan las 24 horas del día, de lunes a lunes, porque además tienen operarios que van rotando, ¿no? Trabajan 8 horas, otros trabajan 12 horas, etc. Además en unas condiciones laborales deprimentes. Si tienen accidentes, no tienen cobertura de salud, prácticamente se les da de baja en el trabajo y listo. Entonces están todo el tiempo dragando y destruyendo las orillas de los ríos, donde antes habían plantaciones, por ejemplo, de maní, había platanales, o había simplemente árboles que eran defensivos de estas zonas. Ahora prácticamente se ha convertido en promontorios de piedras. No solo eso, porque pasemos por favor, en 2023 yo hice otro ingreso y se multiplicó el problema, y ya no solamente están explotando en las orillas, sino que ya
han entrado más allá, han deforestado más, han desmontado más y hay minería a cielo abierto en unas pozas enormes. Entonces, cuando investigué esto en 2018, como ven, ya había un mapa donde estaba todo cuadriculado el río Caca, pero los últimos en enterarse fueron los pobladores de Teoponte, de Huanay, de Mayaya, y decían que nunca habían sido consultados, pero cuando iban a reclamar les decían, bueno, nosotros tenemos autorización del ministerio que está por encima del municipio, y ustedes no pueden reclamar. Y ahí están los ciudadanos chinos. Pasemos. Si ustedes creen que este tipo de operaciones genera empleo, no hay empleo. Se necesita apenas 2 operarios para hacer funcionar estas máquinas y por lo general son ciudadanos chinos los que hacen operar o los ciudadanos colombianos, ¿no? Entonces ahí hablé desde la alcaldesa de Teoponte, control social, representantes, ¿no?, de la población de Huanay, de Teoponte, de Mayaya. Pasemos, por favor. Y bueno, a raíz de ese reportaje, el gobierno, a través de la AJAM, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, admitió de que estas operaciones eran ilegales, porque no habían autorizado a ninguna empresa china ni colombiana. Entonces admitieron de que había sociedades ilegales, porque la ley de cooperativas, ¿no?, prohíbe que las cooperativas auríferas, por ejemplo, se asocien con capitales privados extranjeros o nacionales. Entonces esto era totalmente ilegal. Se hicieron operaciones, hubo más que todo, operaciones entre la naval, policía, con la fiscalía, etcétera, la AJAM también, pero fue más un show, ¿no? Un show mediático, porque yo les comento que habían aprendido ciudadanos extranjeros, los llevaron a Caranari, los mineros fueron con dinamitas y en menos de 8 horas terminaron saliendo todos. Y siguieron las operaciones, no se revirtieron las operaciones mineras, no se las paralizaron, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, para hacer este tipo de investigaciones, sin duda hay que hacer viajes muy largos, la mayoría muy peligrosos. Como periodista independiente ahora es mucho más complicado. Si no tengo fondos concursables de investigación, etcétera, no puedo garantizar la continuidad de estas investigaciones. Entonces, viajar, y eso lo sabe Alex, en embarcación, o sea, el peque es lo más económico que pueden conseguir en estos ríos, y es lo más lento también, ¿no?, y lo más inseguro. Pero bueno, los presupuestos a veces llegan a eso. En la segunda ruta que tomé fue ir a Beni. Dije, sí, esto está pasando en el río Caca, que prácticamente se une al río Beni, y esto llega al departamento de Beni. ¿Qué está sucediendo en Beni? Y tomé la ruta de Riberalta, Guayaramerín, Cachola, Esperanza, y navegué el río Beni bajo hasta llegar a la isla Oro Blanco. ¿Sí podemos pasar, por favor? En la isla Oro Blanco, que está entre Beni y Pando, están estas otras dragas que ya es una tecnología más moderna, ¿no? Esto es el 2019, ¿no? Y les comento que la situación acá es sui generis también, porque detrás de estas operaciones mineras está una empresa privada boliviana que es Río Dorado SRL, con oficinas en Santa Cruz, pero igual se asoció con capitales chinos. Y lo mismo, son operarios chinos los que están ahí. Lo más grave, consiguieron autorización de la propia Asamblea Legislativa para explotar oro por 30 años. 30 años. Pasemos, por favor. Sin embargo, se lo hizo de manera irregular. No hubo proceso de consulta previa, libre, informada, nada de eso. El empresario boliviano se fue a una comunidad de interculturales que está en Pando para preguntarles si querían que se explote ahí, porque iban además a ser beneficiados, y ellos
no pensaron dos veces y dijeron que sí, y con esas respuestas se fueron a la gobernación de Beni para decir que habían hecho la consulta. Y de Cachola Esperanza solamente lograron el acuerdo manuscrito de la subalcaldesa, de un representante cívico y un dirigente. Entonces, con solo esos documentos lograron que se les apruebe y que se les autorice explotar oro por 30 años. Pasemos, por favor. Y bueno, la misma ley hace la trampa, ¿no? Aquí, cuando hablamos de la ley 026, que es ley electoral, igual, ¿no? O sea, señala que, por ejemplo, no tiene carácter vinculante en temas de minería, la consulta previa, libre e informada. Entonces, hay unas trampas también, y no solamente a través de la ley, ¿no? A través de las resoluciones que se han puesto de moda, muchas veces se pasa incluso el espíritu mismo de leyes y la propia Constitución. Pasemos. Después de ese reportaje, nuevamente se hizo un operativo, igual muy mediático. Como ven, pusieron en fila a todos los ciudadanos chinos que ya habían desmontado al frente de donde estaba la draga, hicieron el campamento de forestar, pero ojo, no dijeron que ahí era ilegal porque no tenía autorización, porque sí la tenía, sino porque esa draga, esa maquinaria había entrado de manera ilegal, no había pasado por la aduana. Es decir, que burlaron los controles de la aduana, llegaron por pedazos, que es así la forma como ingresa al país, y luego van armándola en el río. Pasemos, por favor. Bueno, y hay que seguir las rutas del oro, ¿no? Y llegué al Madre de Dios, volví al territorio, a la TCO Tacanas 2, que hay una comunidad de las Mercedes que está también en las orillas del río Madre de Dios, y si bien es de la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, se llega más directo, si vale el término, yendo a Palo, Cobija, viajando por tierra a Chile y después navegando. O sea, como la vean, siempre es complicado llegar a estos lugares. Pasemos, por favor. ¿Qué es lo que está pasando en los Tacanas? Y eso es del 2019. Ya los Tacanas se estaban convirtiendo en mineros. Es decir, que una comunidad indígena dedicada a la recolección de la castaña, a la caza, a la pesca. Tengo 2 minutos, dice. Bueno, vamos a tratar de acelerar. Fueron transformándose en sus modelos productivos, y ellos decían: preferimos nosotros explotar oro de manera racional y dejar algo a las futuras generaciones a que vengan las dragas chinas y destruyan también esta zona, ¿no? Como lo hicieron en el norte de La Paz. Pasemos, por favor. Bueno, lo que les decía, los Tacanas se convierten en mineros para detener el avance chino en el río Madre de Dios. Pasemos. Bueno, definitivamente hay una fiebre del oro que se ha ido profundizando por los precios, pero no solamente los precios, es la normativa que está permitiendo esta flexibilización, ¿no? Pasemos. Esto es el antes y el después del COVID. Las comunidades se han convertido en zonas seguras. Pasemos. Pero a pesar del COVID, igual seguía la explotación del oro. Llegué a la TCO Mosetén, esto en el departamento de La Paz, para quienes conocen o tengan una idea. Caraná, igual para los blancos, y luego Río La Paz, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? Pasemos, por favor. Ahí había la denuncia de que ingresó una empresa china y sobornó a caciques. Pasemos, por favor, para que permitan ingresar su maquinaria, y ahí había una tensión entre el presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén, del OPIN, con productores, ¿no? Decían: nosotros los productores necesitamos sacar nuestra papaya, nuestros plátanos, nuestras azúcar, necesitamos caminos, y no nos atiende la gobernación.
Entonces, había estas disputas, ¿no? Entonces, claramente el extractivismo también va y divide a las comunidades. Pasemos. Y otro de los impactos sociales muy fuerte es justamente este, ¿no? Este es un reportaje del 2022 que lo realicé con Guara Vargas, que es una muy conocida fotoreportera, de La Paz a Mapiri, la ruta amazónica de la extracción del oro a la explotación sexual de menores, y claramente basándonos en un estudio que hizo la Fundación Sin Cuyaquita, que ya advertía esta relación perversa entre minería y la explotación sexual de menores. Nosotros nos concentramos en la ruta de La Paz, la ruta aurífera de La Paz, donde identificamos debilidades tremendas de la policía, la fiscalía, que a pesar que saben que este tipo de delitos y otros conexos están imperando en la zona, no destinan ni policías ni fiscales especializados en estos delitos. Luego hay una cultura, vamos a decir entre comillas, donde se ha naturalizado pagar con oro la violación a niñas en Huanay, y lo dice la propia sociedad, la propia defensora de la niñez. En Mapiri, los abortos y las complicaciones de salud en abortos de niñas adolescentes que han sido violadas y que han sido sometidas a la explotación sexual también es otro problema muy grande, donde una de las enfermeras nos comentaba de que prácticamente la situación es muy preocupante allá, porque no tienen cómo, por ejemplo, controlar unas complicaciones de salud por aborto en esta zona, y tienen que trasladarles desde Mapiri hasta La Paz, lo que les puede conllevar entre 12 y hasta 15 horas. Pasemos, por favor. Bueno, y ahí están los datos del 2020, bueno, pues que muestra claramente que los mayores casos de trata de menores para la explotación sexual, pornografía, etcétera, etcétera, están más concentrados en La Paz. Más o menos el 50% de los casos de todo el país están en el departamento de La Paz. Pasemos. Bueno, la PLCC admite de que tiene mucha debilidad para controlar esta situación, es decir, no lo dice en la grabación, pero dice en off the record, nos dijo, ellos están más armados. Por ejemplo, en Mapiri hay zonas controladas por organizaciones criminales, proxenetas y todo aquello, y no pueden ingresar a estas zonas, ¿no? Los policías muchas veces abortan sus propios operativos, no faltan los soplones, etc. Pero todas estas poblaciones tienen su famosa calle, ¿no? Que es la calle donde funcionan genocidios, bares, cantinas, etc. Pasemos, por favor. Sin duda, lo del río Tuichi que atraviesa el Madiri es un tema muy complicado, porque no es que la comunidad de San José de Chupiamona, de donde es Alex, se dedica a la minería, sino que es lo que es la minería que están haciendo en Apolo, está contaminando todo el curso del río, ¿no? Y pasemos, por favor. Entonces, esto ya ha tenido, seguiremos pasando, por favor, ya ha tenido impacto severo en la salud de la población. Pasemos, por favor. Esto, aquí me interesa parar un segundito, por favor. Ya el 2021, gracias a un estudio que hizo la Universidad de Cartagena en coordinación con el Centro de Documentación e Información Bolivia y la CONTIOCAP, en ríos amazónicos, se determinó que los niveles de contaminación de mercurio en los organismos de las personas que viven en estas comunidades ribereñas está muy por encima, entre el 10 y 20%, ¿no? 10 y 20 partes por millón, cuando una parte por millón tendría que ser lo máximo permitido por un organismo vivo. La situación se ha agravado y desde el Estado no ha habido respuestas estructurales a esta situación. No se han limitado a señalar a indicarles, a orientarles a las poblaciones de que no coman los peces grandes, que son más carnívoros, que se los comen a los chicos, o que coman solamente los peces más chiquitos, los endémicos, etcétera, etcétera, que claramente no es la solución, ¿no? Pasemos, por favor.
Gracias a ese estudio, Naciones Unidas, a través del relator para las sustancias tóxicas de Naciones Unidas, señaló a Bolivia como el país centro del tráfico de mercurio. Es decir, que somos subcampeones en importación de mercurio, que oscila más o menos en 200 toneladas al año, pero no se queda ahí todo el mercurio en Bolivia. Luego somos el país que está traficando el mercurio a países vecinos donde ya había habido avances importantes en la lucha contra la minería ilegal, con lo cual se estaría además perjudicando los avances internacionales en el cumplimiento del convenio de Minamata, a la que también se ha adscrito el Estado boliviano. Pasemos, por favor. Este es un reportaje justamente en San José de Chupiamonas, en Mariri. Ya no tenemos paz, la voz de los defensores del Mariri desplazados por la minería, y sin duda las mujeres sufren un impacto diferenciado. Las mujeres jóvenes ya no quieren ser mamás, por ejemplo, como efecto de los resultados que han tenido de la contaminación del mercurio en sus organismos. Los niños, los adolescentes están condenados a no poder ir a la universidad porque tienen problemas cognitivos, problemas para el aprendizaje. Pasemos, por favor. Bueno, y el 2023 ya no eran solamente 12 dragones, y eran 63 actores mineros devorando 43.000 hectáreas de la Amazonía. Era un reportaje de seguimiento. Pasemos, por favor, rapidito, ya. Y lo que les decía, no se ha quedado en la Amazonía. Ahora ya mira los yungas. Los yungas, acá está don Isaac Catacora, el secretario general de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, que ha sufrido en carne propia la persecución penal, ¿no? O sea, la criminalización. Y bueno, más de 100 mineras auríferas ponen en riesgo al precolombino municipio de Yanacachi. También fue un reportaje que lo hemos realizado junto con Adriana Gutiérrez. Pasamos, por favor. Y bueno, ahí están la CEPILAR también hizo estudios que demostró igual en la misma línea la contaminación. Pasemos. Las dinámicas, ¿no? Hay algunos municipios que quieren frenar la minería, como Palos Blancos o Alto Beni, con la agroecología y declarándose municipios libres de minería. Es un gran esfuerzo. Pasemos, por favor. Y bueno, ya estoy en la última parte, la criminalización. Los casos más emblemáticos de la criminalización a defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, tenemos que mencionar el caso Tariquía, de la Reserva Nacional de Flora y Fauna en Tarija. Son 29 defensores primero que fueron denunciados, procesados penalmente porque habrían obstaculizado el trabajo de YPFB y Petrobras. Actualmente son 12 todavía en proceso penal abierto. Ayer hubo una audiencia de medidas cautelares, pero les dieron una libertad pura y simple y restricta más bien, para que puedan defenderse en libertad, pero el proceso sigue abierto en contra de ellos. Todo por oponerse a la penetración petrolera en esta área protegida. Pasemos. El caso del Ayllu Acre Antequera en el departamento de Oruro es otro emblemático, que es igual, ¿no? Proceso penal en contra de incluso autoridades de la justicia originaria que se pusieron al frente de la empresa Glencore, que después fue cambiando de nombres con sus subsidiarias, ¿no? Pero eso, y bueno, igual el proceso sigue abierto, y lo que dice, por ejemplo, Berta Ayala, dice, mantienen el proceso abierto para ver qué momento otra vez presionarnos, ¿no? Y asfixiarnos. Incluso ella hablaba de espionaje con drones por su casa. Y el otro caso emblemático, pasemos, por favor. El caso de Tres Marías, yo lo destaco porque aquí personalmente está don Isaac Catacora con su hija, con sus acompañantes. Don Isaac Catacora es productor de flores, secretario general de la comunidad Tres Marías.
lastimosamente el año pasado, en un cerrar y abrir de ojos, se creó una comunidad, la comunidad Ñequejahuira, detrás de la que estaba en realidad una cooperativa aurífera, Salvadora Yerbani, que decía tener derechos preconstituidos. No les interesó que había plantaciones de cultivos, producción agrícola, invadieron terrenos privados, pusieron en zozobra a la población y los comunarios que se pusieron en defensa de sus territorios terminaron denunciados. En menos de 24 horas lograron que la Fiscalía, la Policía de Coroico vaya hasta Yaracachi, persiga a los productores, lo lleve a la cárcel a un productor de flores, a don César Condori, si no me equivoco su nombre, y a partir de eso estaban 5 personas, 4 varones y una mujer, declarados en la clandestinidad. Se los había denunciado por los delitos de avasallamiento de área minera, asociación delictuosa y lesiones graves y leves. Entonces, esos son los casos más emblemáticos que yo quiero resaltar. Don Isaac estuvo en la clandestinidad, pero ese caso junto con otros lograron ser conocidos en una audiencia ante la CIDH, es decir, que a nivel internacional se ha denunciado estos extremos. Creo que se ha paralizado de alguna manera esa persecución. El temor, sin embargo, existe y hay repercusiones en la comunidad donde obviamente ha habido vamos a decir, unas divisiones también, ¿no? De quienes están alentados también y emocionados por la minería. Y ya para cerrar, el CEDIR alerta un aumento de casos de criminalización a defensores de derechos humanos y llama a activar mecanismos de protección. Con eso yo termino. Gracias.